la mañana. Víctor no se comunicaba más. Juliana Chacón, buen día por ¿Qué la tal? mañana. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Cómo bien? anda? ¿Bien? ¿Cómo anda, Bien, Juli? bien. Estamos acá charlando todos, que tendríamos que haber salido al aire directamente. Nos en realidad. pusimos al Sí. día después de ver Imposible escribir una ¿Le gustó? línea. Me encantó. La verdad que me pareció muy buena obra de teatro. Le preguntamos ¿A quién? a Nahuel. Bueno. ¿Le gustó? Es que no la fui a ver, pero voy a ir a Buenos Aires. Me contó Juli que va a estar en Capital también. ¿Fecha? En mayo, a partir de este viernes. Ah, mira. Creo que todos los viernes habían publicado en su Instagram. Sí, nos habían dicho, pero yo Imposible pensé que en una escribir sola fecha. línea. Sí, yo también. La verdad que es súper recomendable, muy Bellísima. artísticamente muy buena. Bien. Señora, yo no la quiero... Yo quiero hacer una aclaración. Viste que Dos. el viernes, Sí. que vine a hablar de Hable sin saber, No es así. Yo vengo toda la semana a hacer eso. Bueno, leí un poema que yo equivoqué el nombre de la autora. Huelga es de Gioconda Belli. Quiero hacer esa aclaración por las dudas, por si alguien lo escuchó. Bien. ¿Se siente mejor? Sí, Bueno. más aliviada. Pero Perdonamos el pecado, te lo Le perdonamos. robé el poema a Gioconda Belli y se lo di a otra persona. Pero bueno. Bien. Igual hoy dijiste algo muy verdadero, ¿no? Contaste algo que había pasado con un colega Ajá. que... Contale. Nada, Que es decía, hermoso porque es muy real. usé la misma frase que usaste vos en un poema. ¿No? Es como, nada, es imposible no usar las mismas palabras. Ujú. El tema es en relación a qué, siempre. Lógico. Pero bueno, claro, usamos el mismo idioma y usamos a veces similares expresiones, nada más que en literatura las retorcemos. Dijo, tenemos las mismas palabras, dijo. Claro, Usamos exacto. las mismas palabras. Exacto. Alguna vez se van a repetir. Señora, la dejamos en su espacio. Bien, hoy tenemos un invitado adorable, la verdad que es una hermosa persona, además de un gran poeta, es Víctor Aybar. Él nació en San Fernando del Valle de Catamarca, ya estuvo por acá, por esta columna, cuando no había streaming y éramos solo radio. Es bailarín. Nos quería igual. Claro, es bailarín, poeta, profesor de danza, licenciado en letras de la UNCA y diplomado en escritura creativa de la UNTREF. Publicó Dúo Nocturno, 2 variaciones para un solo final, de Editorial Lisboa en 2018, Cabriolas en el aire, de Editorial Tren Instantáneo en 2020, Umbral, 5 escritores catamarqueños, el Guadal Editora en 2021, El Gran Baile de la Reina, que lo traje, pero lo dejé en el auto porque se los quería mostrar. Mamerta, lo voy a buscar. De Falta en Vida de Ediciones 2022, un hermoso poemario, y Un cuerpo que atenta contra la poesía por Funga Editorial en 2024. Recibió las becas de creación del Fondo Nacional de las Artes en Danza en 2014 y 2022 y en Letras en 2018 y 2022. Y el tercer premio de Letras en Poesía del Fondo Nacional de las Artes en 2023 con su libro, ahora sí ya editado, Mariposa doble que gira sin cesar. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Qué lindo ¿Cómo verte. estás? Bueno, Igualmente. nos faltó Verte, contar que anduviste por acá por Chacabuco ya hace 2 años. Viniste al primer Pato Negro, al ciclo de poesía que hacemos ahí con Esteban Oliveto. De poesía, música. Exactamente. Un placer ese encuentro, ese ciclo, una belleza con tanta gente linda y tanta poesía federal que hubo esa vez y que el año pasado se repitió, Se así repitió. que los felicito. Y este año obviamente se va a volver a repetir. Obviamente, siempre tratando de todos los acercar éxitos. distintas voces. Bueno, Víctor, acá estamos porque queremos preguntarte un montón de cosas. Salió este año Mariposa doble que gira sin cesar y queríamos que nos contaras un poco cómo fue eso de ganar el tercer premio del Fondo Nacional de las Artes, si es un libro que trabajaste mucho tiempo, cómo llegaste a la edición, etcétera. Bueno, me dio esa alegría este libro, este poemario, el año pasado en un concurso que es muy grande, el del Fondo Nacional. Es una convocatoria muy amplia que se presenta a nivel país y estoy sumamente, y aparte del jurado que estuvo, estuvo Elena Anibali, estuvo Carlos Batliana,
¿no? O sea, Tremendos gente, poetas. Mercedes Roffet, entonces como que dije yo, wow, Ujú. fue mucho impacto para mí, muy contento. En el segundo premio una compañera, Laura Carnovale de La Pampa, entonces como que dijimos, bueno, algo está pasando, ¿no? En las provincias y bueno, para mí fue una alegría muy grande, fue una alegría que hasta el día de hoy te sigo así como todavía no cayendo en esa idea de premio. Pero bueno, esta mariposa viene desde ya hace muchos años también, viene desde más o menos 2016, 2017, viste Ajá. ahí encapsulándose de a poquito. Aparecen otros Tuvo poemas mucho, también tuyos, esta imagen, ¿no? De la mariposa, casi metafóricamente como una especie de metamorfosis, ¿no? exactamente, sí, 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 sí. Y si bien es una metamorfosis, pero tomo la idea del vuelo de la mariposa, acá nosotros estamos en un valle, y tomo esa idea de la mariposa que está en las alturas, en la cumbre del Manchao, que es nuestro cerro más alto, uno de los cerros que tenemos acá en el valle más altos, y va bajando, ¿no? Y va bajando, ¿y qué está pasando en ese vuelo? ¿Qué ve esa mariposa? Hasta que se mete en una casa y después se mete en una persona, en ese yo poético, Ujú, y empieza a hincar, porque no es una mariposa solamente bonita, adorable y bella, sino que empieza a hincar en algunos mandatos, en algunas preguntas un poco insidiosas, ¿no? Sobre qué es la poesía, dónde está la poesía o qué hacemos con nuestros propios mandatos impuestos ujú. y autoimpuestos también, ¿no? Eh, y es una mariposa que alza vuelo, pero desde afuera para adentro, ¿Cuándo desde el empezaste interno. a escribir este poemario? Este poemario empezó allá por el 16 Ajá, lo que aproximadamente, contabas recién. empezó. Eh, es un poemario muy largo y que lo fui recortando y que le fui agregando, recortando, editando. Eh, es mucho laburo, mucho trabajo y que bueno, lo vine presentando, por ejemplo, en el concurso que hubo un concurso muy grande en La Rioja el año pasado, el anteaño pasado, perdón, Ujú, y también quedó en una instancia finalista. Entonces dije yo, bueno, hay que seguir trabajándolo y hay que seguir puliendo, ¿no? Recortando acá, ampliando allá, qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero a hincar, ¿no? Ahí en ese ujú. momento. Y bueno, se dio lo del premio del fondo, que, bueno, que creo que dio frutos, ¿no? Tanto proceso de edición y de mirada, ¿no? Sobre los poemas. ¿Qué trabajás en el proceso de edición? Digo, ¿trabajás solo? ¿Trabajás con otros? ¿Qué estás buscando en ese proceso? Porque digo, es un poemario escrito en 2016 que fue finalmente ganador del tercer premio del Fondo Nacional de las Artes en 2023, pasaron 6 años. ¿Qué, qué, Mucho, mucho, qué vas mucho, sí, sí, sí. trabajando tanto tiempo? Porque viste que hay como una idea por ahí que está bueno revisar, ¿no? Esto de lo que escribí es lo que siento y no lo toco. Sí, bueno, me pasó que muchos de estos poemas, muchos han salido de esa forma. Después, en otros libros, como por ejemplo La Reina, o ahora tengo otro, estoy trabajando en otro, están con la guía de profesores y de escritores. Yo estoy trabajando ya hace muchos años con Osvaldo Bossi, entonces ya hay una mirada, ¿no? Ahí, puntillosa sobre la estructura de los poemas, sobre la forma, sobre el ritmo de los poemas. Entonces, si bien a este no lo trabajé desde una clínica, como los trabajé al de la Reina o Ujú. este último que estoy terminando ahora, eh, pero las herramientas que vengo trabajando desde este otro ya están, ¿viste? Claro. Ya están como claras. O sea que solo lo trabajás digo, con tu profe de taller o se lo das a leer a otros escritores. No, no, eso sí es cierto, no. Incluso antes del tallerista con el que estoy trabajando, trabajo mucho con Estefanía Herrera, Ujú. una compañera, poeta, amiga, se los comparto mucho a ella. Ella creo que antes de ayer nos reíamos de la presentación porque le digo, amiga, todavía no, o sea, nos vimos muchas veces, pero nunca le pude llevar el libro físico, Ujú. ¿viste?
y le digo, nunca te lo pude llevar y vas a hacer la presentación, pero yo ya lo tengo desde hace ya años a esto y la versión final también la tengo, o sea, ya la tenía en diciembre ella, Claro. entonces, digo, ella ya conocía todo ese proceso, todo el trabajo, y bueno, con mi pareja también, leyéndome, muchos de estos poemas también han surgido en la figura de esta poesía dominguera, ¿no? Ujú. Del programa de Tato que estuvo en la pandemia. Que extrañamos, lo Eh, extrañamos un poquito, Tal cual. ¿no? Extrañamos este programa. Porque quienes vivimos alejados de los grandes centros urbanos, digamos, por ahí nos perdemos, también nos perdemos, aunque viviéramos en los centros urbanos, pero digo, nos perdemos un poco lo que está pasando en otros lugares, y eso estaba buenísimo en Poesía Y nos Dominguera esto sirve de... también para escucharnos, ¿no? Ujú, Para ujú, escucharnos mucho, escucharnos y recibir devoluciones desde otras partes ujú, del país también, ¿no? ujú. Creo que eso también es una buena forma de clínica, ¿no? Que estaba haciendo Tato, al compartir ese espacio-tiempo, ¿no? Para poder compartir, escuchar a otros y que otros nos escuchen y nos hagan devoluciones. Sí, acá le Creo que vamos a también, hacer un llamado de atención a Tato que vuelva con qué otro bueno, qué ritmo bueno. quizás porque debe ser agotador, ¿no? Todos los domingos debe ser bravísimo, pero digo, estaría bueno, la verdad que si bien hemos pasado a los encuentros corpóreos, estaría bueno seguir con esta dinámica de lo Exacto. virtual. Exactamente, sí, sí, sí. Estuvimos hace poquito con Tato conversando de eso en persona y yo le planteaba que si necesitábamos eso, por lo menos una vez al mes, aunque sea, Ajá, no sé, mínimo una vez al claro, mes, ¿no? sí, sí. Eh, pero bueno, ahí quedó en devolverlo. Eh, Contabas un pero poquito sí, que le dabas a leer, bueno, en este caso la nombrabas a Estefanía, ¿no? A tu pareja, decías, bueno, esos a allegados. Tato, Hasta dónde considerás los aportes, las devoluciones? ¿Dónde decís acá no? Esto no eh, lo voy a modificar, esto queda así. no sé, creo que cada texto va latiendo su propio pulso y se deja, ¿no? Como hay errores, hay algo que dice mucho, me plantea mucho siempre Osvaldo, que es que hay veces que la mirada del otro a veces busca la idea de un poema perfecto, Ujú, ¿no? Y yo últimamente vengo descreyendo de esa idea del poema perfecto y apostando a esa idea que plantea Osvaldo, ¿no? De un poema imperfecto, que también lo deben tener, lo planteaba, ¿no? Mary Oliver, ujú, eh, ¿no? Esta idea de que no existe el poema perfecto y que justamente la particularidad, la virtud del poema está justamente en su imperfección, en eso novedoso que está ahí puesto, en ¿no? la Entonces, falla, ¿no? ¿cómo dejar? Ujú, Exactamente, ¿no? ujú, Cómo dejarle que brille justamente por su imperfección. Y que creo que tiene que ver también con nosotros como personas. Nosotros somos porque somos imperfectos también, ujú, ¿no? ujú, Y en esa idea creo que cada poema late y se deja modificar o permear por la escucha o la mirada del otro. ujú. Y ahí, Eso que también un poco bueno, nos salva de que las inteligencias artificiales el día de mañana puedan escribir un poema, ¿no? claro, imagínate que La falla humana en esto. si ellos pueden escribir un soneto gongorino, ¿me entendés? Ujú, Hay algo ahí en esa perfección que nos está resultando extraño, ¿no? Y ujú, que justamente lo humano está en reconocer eso extraño, ujú, totalmente. en lo novedoso. Sí, Hay sí. algo Y que tenemos que también, ser antena. hay algo Creo que, que también en eso tenemos que ser antena, ¿no? ujú, Percibir de alguna manera qué está pasando alrededor y cómo eso coincide con justamente lo que nosotros queremos trabajar. Esa idea de antena me gusta mucho todavía. como de estar alertas, diría Mary Sí, Oliver, que la sí, nombraste hace un ratito, ¿no? Estar como sí, alertas sí. ahí de lo que puede llegar a transformarse en un poema. ¿Qué se transforma para vos en un poema? ¿Todo? Digo, ¿estás alerta a todo o hay Yo algo? creo que sí. Últimamente vengo pensando que sí, así como este poema es un poco, tiene partes muy personales y otras partes no son meramente ficticias.
pero yo creo que sí se puede hacer. Generalmente está asociado que la poesía puede hablar siempre de uno mismo, ¿viste? Ujú. De las vicisitudes que uno tiene, de las emocionalidades que uno carga, de la historia, de las anécdotas que uno carga todos los días. Bueno, Mary Oliver plantea eso, ¿no? Que las historias de cada uno, el día a día, puede ser poesía y que en cada paso que damos hay si lo miramos, hay una idea de poema. Pero también creo que la historia puede ser el producto de un poema, ¿no? Una figura, un hecho. Sí, yo creo que sí, 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 considero que puede ser todo poema, Si todo puede poetizado. ser un poema y todo puede ser poetizado, ¿dónde decís, bueno, este poema en verdad no lo voy a mostrar porque hay algo como que está tocando bordes donde decís, bueno, no, acá puede ser, qué sé yo, porque estás hablando de la intimidad de otra persona, porque tomás algo en relación a eso, porque tiene que ver con ciertos tabúes que otros imponen? Digo, ¿dónde decís, bueno, no, acá esto no, mejor no lo escribo, mejor no lo muestro? Y ahí creo que el lenguaje es el que te determina, ¿no? Eso que estabas diciendo recién, ¿no? Esto lo hemos dicho con las mismas palabras, todo y todo va a seguir siendo con las mismas palabras. Creo que es el mismo lenguaje el que te va dando la limitación o la libertad para Ujú, decirlo, ¿no? ujú. Eh, Cuando justamente el lenguaje es tan explícito, eh, la poesía misma prende su ausencia. Entonces ahí yo creo Explícalo que eso que me encantó. es el ¿Cómo mismo sería este? lenguaje que te va limitando o te va dando la libertad Cuando es absoluta. demasiado explícito, decías, como la poesía lo abandona, ¿no? Exactamente. Pero hay Sí, algo sí. que sucedió también, digo, la poesía ganó mucho durante la pandemia, ¿no? Casi territorialmente cooptó las redes sociales y a la vez eso permitió la presencia de determinados llamados poemas instagrameros que trabajan con el Mm. lenguaje explícito. ¿Consideras que ahí la poesía no está? O a veces sí, o cuando sí, cuando no. No se voy a recurrir a una frase muy trillada, ¿no? Ujú, La belleza está en los ojos de quien la ve. ujú, Eh, y yo creo que un ojo entrenado puede reconocer aspectos de la belleza que quizás otros ojos no entrenados ujú. encuentran ahí la belleza. Eh, y también el tiempo hará lo suyo, obviamente. El tiempo, ¿no? Eh, Claro. Me el hiciste tiempo. acordar a una entrevista que le hacen a Borges y entonces Borges, no sé, le preguntan por distintos poetas de su época, ¿no? Ah, Por sí, sí, Mistral, sí, no sí. sé si la recordás, por Mistral, por Sí, 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 Neruda. sí. Y él dice, bueno, para mí los grandes poemas son aquellos de los que yo puedo recordar un verso. Un verso, exactamente. Tengo un verso memorable, Ujú, exactamente. Es el tiempo el que dirá realmente. Incluso estas categorías que también a veces yo no, por eso también me cuesta entrar un poco en esto, no por merecer el premio, sino por pensarme como actividad la escritura. También muchos escritores han reconocido y han tenido premios y después el tiempo los ha acallado. También tiene que ver el canon, tiene que ver el las mercado estructuras, editorial, ¿no? También los armados mucho. editoriales, Ujú, obviamente, qué es lo que callo y qué es lo que muestro, pero creo que el tiempo hace su gran trabajo, hace un gran trabajo, ujú, ¿no? Esto de mostrar las grietas, de mostrar las fortalezas. Justamente hay un poema de eso que habla de cómo el tiempo se muestra en una casa, ¿no? Con sus grietas, incluso con ujú, sus fortalezas, en sus columnas. Pero creo que el tiempo va a hacer eso, ¿no? Ya sea haciendo perdurar un poema, haciendo perdurar un poeta, olvidándolo o incluso rescatándolo del olvido, ujú. porque también puede hacer eso el tiempo, ¿no? La famosa Pensemos justicia poética que queremos todos, ¿no? El otro exactamente. día recordaba a Girri, por ejemplo, Alberto Girri, un gran poeta, que nunca, creo que nunca más lo editaron, me parece, ¿no? Exactamente. O Leónidas Escudero, Ujú, ¿no? Perdido ahí en medio
de los cerros, de las sierras Mm, sanjuaninas, puntanas, ¿no? Estar ahí metido en ese cuyo, perdido, y después la poesía hizo su trabajo y reflotó y ujú, lo trajo. La mismísima Estela Figueroa, ¿no? ujú. Ella siempre escapándose de los círculos literarios, Sí, pero ahora estando muy presente. eh, claro. El año yo creo que el pasado en tiempo Poesía hace, Ya se le hizo un homenaje a Estela Figueroa, ¿no? exactamente, Ujú, ujú. exactamente. Yo creo que el tiempo hace para bien y para mal, o hace su trabajo, Y sí, frente a este obviamente, tiempo que es tan voraz, ¿por qué seguir escribiendo? porque, porque creo que sigo insistiendo que el lenguaje es una forma de refugio. Uno se puede refugiar en el lenguaje, en las palabras. Esconderse, por lo menos en un tiempo oscuro, eh, personal o social, te permite el lenguaje con sus veladuras esconderte, Ujú, esconderte, protegerte, pero también en tiempos más felices denunciar o explicitar o dar cuenta, ¿no? Como lo que nos está pasando ahora. Yo creo que ahora, si bien es un tiempo bastante conflictivo, escribir es una forma de resistir a este atropello atroz que está teniendo el sistema político con todos ujú, los trabajadores, los artistas, con la cultura ujú, particularmente. Me parece que la escritura es eso, puede darnos un refugio. ujú, Mira, ahora salieron muchas antologías para poder entender nuestro tiempo, este tiempo tan raro, tan complicado, tan conflictivo también, ¿no? Sin embargo, no sé, yo sigo pensando en estas tres chicas que han sido asesinadas tremendo. con una bomba, eh, y el lenguaje está ahí, ¿no? Como denunciando, más allá de que los medios estén tratándolo de tapar, pero yo creo que ese Desborda, tipo ¿no? de hechos, sí, 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 Mm. De pero hecho, creo que el lenguaje nos permite. vi varias lecturas de activistas LGTBIQ más que leyeron en la Feria del Libro después de este suceso terrible eh, poemas de orgullo gay, ¿no? Sí, Para sí, mostrar, ¿no? Y es, en todo caso, es algo singular, porque si uno lee, qué sé yo, hoy lo nombrabas a Góngora, ¿no? Y si uno lee Góngora, lee los versos de Góngora, Góngora es hallable en casi cualquier biblioteca, digo biblioteca como institución, no la biblioteca personal, sí, y sin embargo, quizás el lector, para comprender la época en que Góngora escribió, tendría que ir a leer libros de historia, ¿no? Como más complejo encontrar eso. Como la literatura le gana, inclusive, muchas veces el arte le gana a otro tipo de saberes. Por ejemplo, la historiografía, cómo le termina ganando, cooptando, Góngora sí. se sigue leyendo y sin embargo, bueno, habría que ir a estudiar en qué contexto histórico, social, económico escribió Góngora. Sí, ahí también coincido con lo que estabas planteando, vuelvo a las frases que me dejaron resonando mucho, esas frases, ¿no? Del lenguaje, cómo se reactualiza el lenguaje todo el tiempo, mismo, ¿no? Sin Mm, tener que estar prohibiendo o imponiéndolo, mm, ¿no? El mismo lenguaje poético hace ese trabajo, ¿no? De ser una forma de conocimiento, una forma de conocer el mundo y de exponer el mundo, por lo menos que yo conozco. ¿Y cómo puedo hacer conocer a partir de la poesía otros mundos posibles? Góngora lo hizo en su tiempo, Shakespeare, eh, obviamente más acá adelante y ya en los 60 para adelante, todas las comunidades con voz muy disminuida por la presión mm. social, es necesario que la poesía ahí va a hacer su trabajo, ¿no? Pero siempre Eh, en un lenguaje otro, ¿no? Siempre hay como otro lenguaje. Porque vos decías, sí, yo bueno, el creo que lenguaje te lo permite, pero allá ahí estamos hablando del lenguaje poético que hace otra cosa. Está yo creo resistiendo que y se está corriendo a la vez, está resistiendo quedándose en un territorio. ¿Qué te parece a vos? yo creo que siempre va a tener un movimiento pendular en ese sentido.
va a haber un movimiento pendular, un movimiento de resistencia y un momento de gozo, Ujú, siempre. Pero eso, justamente esos movimientos de resistencia están implicando un movimiento social opresivo, ¿no? No sé, si hasta hace eh, 5 años estábamos celebrando a Diana Velesi, ¿no? Eh, pero la celebración que hacíamos sobre Diana era sobre ella y sus campos en Zabala, ¿me ujú, entendés? El otro día, por azar y por fortuna del destino de los astros, estuve en una lectura de ella misma, pero escucharla hablar del 2001, tremendos del poemas tiene de 2003, eso, tremendo. y sentir que estaba pasando exactamente lo mismo 20 Ujú, años después, ujú, ¿me entendés? Yo digo, ahí el lenguaje poético pendula desde el gozo a ujú, justamente la denuncia o esto, ¿no? De explicitar el tiempo en el que estamos viviendo. Eh, Creo que hemos sido felices y no lo hemos podido disfrutar del ujú, todo, o no hemos confiado en ese periodo, ¿no? No sé, con mis padres debe haber pasado exactamente lo mismo, mis ujú, abuelos también, debe haber sentido un momento de gozo eh, y otro de opresión muy grande. Y ujú. el lenguaje ahí se actualiza, constantemente se actualiza. Se actualiza y siempre queda la falla, ¿no? Lo que no llegó a decir. Y por eso se sigue Exactamente, escribiendo. exactamente. Es como Y de hay una algo más que tosudez tremenda. descubrir. Exactamente, sí, sí, Ajá. sí. Sí, sí. Por Víctor, ejemplo, nadie escribió de lo gay cuando salió el matrimonio porque estábamos disfrutando de ese momento. ya Y estaba ahora que nos están hegemonizado. matando, Ujú, claro, y ahora que nos están matando, obviamente que hay que volver a tomar el lenguaje ujú. como una herramienta, ¿no? Incluso acá, hasta como dice Helva, ¿no? O sea, escribo, pero estoy solo acá. Pero también al escribir y estar solo, estoy plantando algo Ujú, que quizás no lo voy a ver. ujú. Ahí me salió la imagen de Jules Jordan también, ¿no? A ver, Esto, vengan, vengan, plantemos esta resistencia, pero no sabemos cómo va a ser después, pero ya está plantada. claro. Y eso mismo hace el lenguaje, el Y lenguaje eso más poético. aún no hace la poesía. La otra vez no me acuerdo de la entrevista a quien escuchaba y decía, bueno, la poesía nunca va a ser hegemónica, nunca va a ser masiva, nunca va a ser multitudinaria, nunca va a ser formulada como un objeto de valor por el mercado, porque siempre está como corriéndose, ¿no? Poniendo en crisis y Sí, sí. corriéndose, poniendo en crisis y corriéndose del lugar, moviéndose constantemente. No depende de un poeta, no depende de dos, tres, no depende de una circunstancia histórica, sino que es su propia Lógica. lógica. Exacto. Exactamente. Sí, sí, yo creo que creo que ese es uno de los grandes poderes que tiene la poesía, es darle voz, ¿no? A los poetas. Y que cuando ya le dio la voz a alguien o a algunos, dice, bueno, quiero escuchar otras voces. Ujú, ujú, Y vamos a ver qué me puede decir o qué inspiro acá, qué pasa acá, qué pasa con estas otras voces. Y creo que esa es el gran poder de la poesía, ¿no? ¿Cómo, Como vos decís de correr, pero sí, en realidad es darle la voz a otros y así va corriéndose, ¿y ¿no? De cómo un hacer lado a para otro no la poesía. masificarse, no? Porque también esto que hablábamos hoy de la poesía instagramera, que en un punto lo que termina es como dando ciertos formulismos acerca de cómo se debe escribir, cuáles son las determinadas frases o ciertos procedimientos o cierres del poema. Digo, uno tiene que tratar todo el tiempo, ¿te parece correrse de la masividad y buscar la propia voz? ¿O cómo lo sentís vos? Eso es lo que creo yo, pero no sé si... Acá me voy a poner medio pizarniquiano, ¿no? Yo creo que el poeta tiene varias voces Ujú, y cómo construye cada una, y creo que en cada libro hay una voz ujú. particular del poeta que es una construcción. Pero ¿cómo hacer para que no te Eh, confundan con otro, digo? Y ahí está lo que la llevó a Pizarnik a ese tremendo final, ¿no? La Uf, confusión tremenda. Y ujú, creo que la entereza está más en ese sentido, ¿no? Ahí saber templarse y ujú. ver cómo la poesía no me termina devorando. Porque la poesía la estamos nombrando como muy pacifista, Sana. muy hermosa, muy abridora de voces, de Ajá. caminos, pero también en algunos casos fue y es
una presión muy fuerte, Tortuosa, ¿no? escuchar Ujú, las voces, llevar al límite la poesía. Confundo el límite conmigo mismo, con mi intimidad, lo que estabas planteando recién, ¿no? ujú, ¿Hasta qué punto puedo ir conmigo mismo en la poesía o con otros? Eh, Así como es muy benevolente, también es muy compleja la poesía ujú, en sentido negativo, lo estoy diciendo, porque nos puede llevar a extremos. Bueno, tenemos el caso de Pizarnik como de otros tantos, uf, ¿no? mm, Lugones mismo, con mm, la poesía como arma política ujú. también le ha jugado en contra. Eh, o sea, yo creo Pero que siempre controlando un poco. sí, 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 sí. Yo pienso que hay que escuchar todas esas voces, Ujú, pero con templanza también, ujú, ¿no? Hay que buscar, y eso te lo da el trabajo, esto de escribir, reescribir, de ver cómo está esa voz en ese poema, en ese libro quizás, ujú. porque ya tenés un corpus de poemas, y solamente la escucha y revisar y volver a estar, volver a esa voz. Quizás estás en otro, por ejemplo, yo ahora estoy escribiendo otro libro y cuando leo esto digo, bueno, pero esa es la voz de ese momento, es la ¿Y voz cómo que haces estaba para resonando pasar más de fuerte. uno al otro, digo, y que no te aparezca de repente un poema que pertenecía al libro anterior? ¿Cómo haces ese pasaje? Tachamos y Ajá. reescribimos y ahí vemos cuál es la voz, qué es lo que estaba surgiendo. Ujú. Eh, sí, sí, no, yo creo que hay que tener esa valentía, Cada poemario con su musicalidad, su voz su particular, su estructura. estructura. Exacto. Sí, Víctor, porque si no, viste, podemos caer en esa idea también instagramiable de que, bueno, ya descubrí mi formulita y hago 20 libros con las 20 estructuras ah, similares iguales, ¿no? Entonces, ah, eh, y ahí el trabajo eh, metafórico, lingüístico, el trabajo rítmico, el trabajo estructural del poema ya empieza como a quedar en un segundo plano ujú. y no hay ni siquiera una investigación de la forma, de la solución del final, del cómo comienzo, Sí, o de las termina siendo estructuras. anecdótico, digo yo, ¿viste? Por ahí es como, Exactamente. Un diario, hay termina siendo un diario poético. hay ciertos valores discursivos que, por supuesto, supongo que coincidimos, estamos de acuerdo con la recuperación de los derechos de LGTBIQ+, del feminismo, pero a veces ciertas escrituras resultan formulaciones anecdóticas y no se ve el lenguaje poético, por lo menos a mí cuando leo eso no me pasa nada. O sea, es lo mismo si estuviera en verso, en prosa, en un diario, en la parte de atrás de, no sé, Claro, ve ahí el ¿no? lenguaje Como... se te escapó. ujú. La poesía se le escapó al lenguaje. Sí, o por ahí se me escapa a mí, digo, a mí no me produce, no me sensibiliza, no me atraviesa, que es en definitiva lo que uno busca cuando lee, ¿no? De alguna manera que te deje, Sí, que te deje perturbado en el sentido de no estar igual antes y después de haber leído. tal cual. Sí, Ujú. sí, No quiero que yo se creo nos lo termine mismo. el tiempo porque yo con vos puedo estar hablando un mes y medio y quiero que compartas algún poema o un par de poemas de tu último, si tenés por ahí, o de lo que quieras Dale. compartir de tu último poemario. Bueno, esto que hablábamos del trabajo, ¿no? Y que el orden y que el trabajo a veces, que hace el lenguaje poético y dónde aparece la poesía. Ujú, Dejé reluciente la cocina, muy a pesar de que odio lavar los platos, perillas, hornallas, horno, casi todo blanco volvió a ser blanco. Platos en su lugar, vasos en el suyo, ollas dentro de ollas, tapas sobre tapas, cada cubierto separado por su filo y su no filo su contingencia, y esos contingentes con filos para punzar. Todo ha quedado en orden, el aire se ha ordenado, el orden impera, en cada resquicio siento una orden del orden llena de parálisis. Me dice que me quede quieto, que todo está en su lugar. Para hacer este poema tuve que sacar una taza, volcar azúcar dentro y fuera del té, gotear el mantel, amigajar galletas, confundir cuchara con lapicera, hasta lagrimear la hoja.
A mí me dan ganas de atravesar la pantalla y ir a abrazarte. Tengo unas ganas de abrazarte. Gracias, Chiquito, gracias. Gracias por este espacio, gracias por... No, a vos. Y este que te decía del tiempo. Dale. Vi la casa con tiempo y 3 estaciones la transitaron. Las sombras del otoño en la espera de nutrir el rincón de los geranios, el sello de la escarcha en invierno, haciendo dormir a azucenas y rosas, el sol nuevo buscando a la enamorada del muro, pero más de la primavera. La casa nunca está quieta y hoy me ha mostrado el garrón de una columna desmoronarse en polvo y nervios de hierro. Mamá me cuenta que los paraísos están huecos. Las hormigas se organizaron para voltearlos. Mamá me cuenta que los paraísos están tan abrazados que ni el sonda se los llevaría. ¿Ves? El tiempo se deja ver en esos detalles. Víctor, gracias, gracias, gracias. Te quiero. Ojalá Te quiero mucho, pronto Juli. nos podamos encontrar. Y bueno, ¿dónde se consiguen tus libros? Contémosles a los Bueno, oyentes. podemos verlos, podemos conseguirlos por Salvaje Federal Ujú. y en la página del Salvaje Federal que hacen envíos a todo el país y en la página de Guadal Editora, en la tienda de Guadal Editora, tienda nube de Guadal Editora, que también se hacen envíos a todo el país. Bien, Así lean que a vamos Víctor a estar. Aybar porque es un poetazo tremendo. Mil gracias, Víctor. Un abrazo gigante. Bueno, Un abrazo gigante, Juli. así terminaba la columna de literatura y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Perfecto.